Roberto Carlos Olivares. Creo que todos lo conocen. No obstante, yo acostumbro siempre a dar un pequeño resumen curricular. Roberto Carlos es periodista y politólogo venezolano. Es un maracucho, de pura cepa, y está en el exilio desde el 2008. Hugo Chávez lo mencionó en varias oportunidades, en cadenas de radio y televisión, haciendo referencia a sus artículos. Tiene estudios de ciencias políticas en American University de Washington, D.C. Estudió periodismo en Urbe, en Maracaibo. Tiene una maestría en comunicación masiva en el Florida International University de Miami, curso para profesionales en Harvard, en Boston, Massachusetts, y ha sido articulista del Nacional, bloguero y panelista televisivo. Él está en diferentes programas, muchas veces invitado, y muchos de nosotros compartimos sus videos, sus audios que permanentemente saca en las redes sociales. Bueno, sin más que decir, para no quitarle tiempo a Roberto Carlos, simplemente darle nuevamente las gracias por estar aquí en Venezuela, punto libre. Y bueno, hoy concluimos, digamos, la conmemoración del 4º aniversario del canal. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, el micrófono es suyo. Cambio. Buenas noches, gracias por la introducción y quiero felicitarlos en su 4º aniversario. Espero que el 5º aniversario sea ya en democracia y libertad. Así que bueno, como siempre les digo, vamos a empezar con la ronda de preguntas y vamos desarrollando la conversación. Entonces, cambio. Roberto Carlos, yo quisiera hacer una pregunta y es en relación al padre Palmar. Como maracucho que eres, el padre Palmar, aun cuando tiene muchos seguidores y muchos detractores, siempre ha sido una persona que todo el mundo está al tanto de él. ¿Qué has sabido? ¿Qué sucederá por fin con el padre? Porque se dice que el atentado que sufrió la persona donde estaba, aparentemente iba dirigido hacia él. No sé si sabes algo al respecto, Cambio. Mira, tengo entendido que el padre Palmar está aquí en Estados Unidos, está bien. De hecho, Pablo Medina me comentó que habló con él hace unos días y que esos rumores infundados que están desarrollándose en las redes no son verdaderos, Cambio. Buenas noches, Roberto. Por un lado, últimamente he leído que usted llama a la calle a los venezolanos. Todos estamos claros de que dictadura no sale si no es con protesta de calle. Pero por otro lado, habla de una paralización del país con la que estoy completamente de acuerdo, aunque el país ya está paralizado. Pero como yo decía hace rato, paralizado, pero la gente cambiando del timbo al tambo. No logramos encerrar a los venezolanos para que se vea que verdaderamente el país está vacío, que nadie quiere ir a elecciones por ese fraude, pues. Entonces yo quisiera que usted organizáramos un poquito esa solicitud al pueblo venezolano y para nosotros incorporarnos al llamado. Incorporarlo a usted también dentro de ese llamado, por supuesto, porque estamos de acuerdo, con pancartas y demás. Se aclare un poquito cuándo se va a hacer la paralización o el paro nacional y nos explique pues qué es lo que usted propone para después de las elecciones. Cambio. Bueno, mira, primeramente yo tengo mucho tiempo diciendo que la única salida que tenemos los venezolanos es hacer una toma indefinida o una toma final de Caracas y al mismo tiempo paralizar todo el país. Ahora, eso es sencillamente una idea que yo vengo exponiendo desde hace tiempo, que ha tenido eco en algunos sectores,
Por ejemplo, hoy en día mucha gente dice, pero bueno, ¿por qué tiene que ser el día del fraude y no antes? Bueno, ojalá se pudiera hacer antes. Lamentablemente no tenemos liderazgos políticos dispuestos a organizar ese tipo de evento masivo, definitivo, radical, y se tienen que utilizar los puntos de quiebre, y el fraude sería un punto de quiebre que puede amalgamar de nuevo a todas las personas, los diferentes sectores, los votoadictos, los abstencionistas, los que están en el exilio, los que están en Venezuela, la comunidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que eso se vaya a dar o no, bueno, yo espero que se dé, porque yo veo ya este mega fraude de mayo, porque ahora lo pasaron a mayo, como el último evento de punto de quiebre donde, repito, podemos unir voluntades, los diferentes sectores de la sociedad, junto a la comunidad internacional, junto al exilio, etcétera, etcétera. Ahora, como yo me he dado cuenta que no hay líderes políticos hoy en día capaces de liderar un movimiento tan amplio de la sociedad venezolana, yo en las últimas semanas he propuesto que la Iglesia Católica, el clero venezolano que se encuentra en este momento enfrentado al Papa, que se enfrenta, en este momento se encuentra enfrentado al Vaticano, porque tenemos un Papa izquierdoso, tenemos un Papa que ha olvidado a los más desposeídos en Venezuela, tenemos un Papa que visitó Latinoamérica y ni siquiera hizo mención del genocidio que se está cometiendo en Venezuela, que es un genocidio que ya yo también he explicado en otras circunstancias y en otros artículos y en televisión, porque es un genocidio lo que está sucediendo en Venezuela. Cambio. ¿Qué piensa usted de la apertura en la Corte Penal Internacional sobre Maduro? Cambio. Mira, esos procesos son procesos muy largos, procesos que a veces se llevan 15 y 20 años. Es muy bueno todo lo que se está haciendo, es muy bueno presentar las pruebas, es muy bueno todo eso. Pero repito que esos son procesos muy largos, muy largos. Y en el mejor de los casos, suponiendo que existe un milagro, y que en unos meses la Corte Penal Internacional diga que bueno, que Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y que haga como hicieron con otros tiranos que en África, que ahorita no recuerdo el nombre, uno de Sudán, si no me equivoco, el otro de otro país que ahorita no recuerdo, que la Corte Penal Internacional giró instrucciones de que había que detenerlos si salían de sus países. Bueno, si eso sucediera, igual Maduro no viajaría de Venezuela, se quedaría en Venezuela y no saldría. Entonces eso no va a derrocar a Maduro. Igualmente, el TSJ del exilio es algo simbólico que hay que aclarar. Muchas personas se han confundido porque los propios magistrados que impuso la MUD, que bueno, yo tengo una visión muy particular sobre esos magistrados, pero no viene al caso ahorita. Estos son magistrados simbólicos, todas sus decisiones son sencillamente para, desde un punto de vista, digamos, ético, moral, dar un respaldo, pero no tiene ninguna jurisdicción ese TSJ del exilio tampoco. Cambio. ¿Y qué opinas de bueno, qué le decimos, fiscal? ¿Qué le decimos? De la señora esa que estuvo ejerciendo la fiscalía como fiscal, me pidiendo ahora que la Interpol detenga a Maduro y todo lo demás. Cambio. Bueno, tú sabes que muchas personas le dicen la FECADES, ¿no? Yo le digo es la fiscal reformada, entre comillas, la llamo así, la fiscal reformada. Mira, hay muchas personas que dicen, no, bueno, como ella se les volteó y en este momento nos está ayudando, entonces hay que apoyarla. Pues yo no soy de los que piensa así. Yo soy de los que piensa que una persona de esa calaña, que estuvo, si no me equivoco, 10 o 11 años al frente de la Fiscalía del Ministerio Público, que es cómplice de asesinatos, de torturas, de presos políticos, de exiliados, y para rematar, fue copartícipe de un genocidio, no me interesa la ayuda de un ser humano de esa calaña.
Igual ella no tiene ningún tipo de jurisdicción en el exterior, y ella lo que está tratando es de lavarse las manos y de lavarse la cara después de haber sido, repito, cómplice y copartícipe de un genocidio. Carlos. Buenas noches a todos en Venezuela Punto Libre. Buenas noches, Roberto Carlos. ¿Qué lectura le das al nuevo show Familia López Tintori y el cambio para la farsa electoral? Cambio, gracias. Bueno, hay dos cosas. La primera, que la tiranía genocida está tratando de convencer a la MUD de que participen en el megafraude. Entonces necesitan más tiempo para negociar. Lo segundo es que nada de lo que le sucede a Leopoldo López es de gratis. Siempre hay un trasfondo. Y normalmente en ese trasfondo ya hay negociaciones de por medio. Creo que cuando vemos cómo Leopoldo y cómo Lilian han bajado en las encuestas, cómo los venezolanos se dirigen a ellos de forma despectiva en las redes sociales, creo que sencillamente necesitaban un showcito más para levantar un poco esos números de aceptación delante del pueblo venezolano. Yo ya estoy cansado de ese show y de esa novela, lo he dicho desde hace mucho tiempo, y no le doy mucha importancia a cambio. Buenas noches, señor Olivares. Muchas gracias por estar aquí. Una preguntita. Entendiendo que la propuesta de irnos a Caracas, salir a la madre de Zaperoco y parar paralelamente el país es la que ustedes tienen, o bueno, se ha venido hablando en una de las preguntas anteriores. Mi pregunta es, ¿qué le impide al régimen estar un mes observando el país parado y al mismo tiempo reprimir salvajemente como lo está haciendo hasta ahora, sin que eso tenga ninguna otra consecuencia que sean personas presas, muertas o maltratadas? Cambio. Bueno, evidentemente la salida no va a ser pacífica, la salida va a ser violenta, van a haber muertos, van a haber más presos, va a haber más represión. Por eso yo siempre he dicho que cuando esa fecha llegue, muchos de los que estamos aquí en el exilio vamos a ir a Venezuela, porque bueno, queremos ser parte del momento final y queremos estar allí cuando se derroque a la tiranía genocida, también cuando derroquemos a los políticos traidores y colaboracionistas de la MUD. ¿Qué impide o qué no impide? Mira, la historia de la humanidad ha demostrado que cuando los pueblos se movilizan masivamente con el fin de derrocar, no con el fin de marchar, con horarios, no. Cuando los pueblos están movilizados en la historia de la humanidad para derrocar tiranías, lo han logrado. Todos los pueblos del mundo. Venezuela no va a ser la excepción si hacemos las cosas bien. Si se paraliza el país, se toma Caracas para derrocar, repito, no para marchar, ni con pitos ni banderas, ni con horarios ni bailoterapias. Eso va a ser cuestión de días. Eso no se va a tardar ni 2 semanas ni un mes. Además que vamos a tener el apoyo de la comunidad internacional y un sector militar va a tener que actuar para salvarse ellos mismos, para salvar su pellejo. No lo van a hacer por patriotismo, lo van a hacer para salvar sus pellejos. Y esa es la historia de la humanidad, y los venezolanos no somos ajenos al planeta Tierra, y los venezolanos actuamos como actúa la mayoría de las personas y la mayoría de los pueblos en circunstancias similares, ¿verdad? Porque somos personas que tenemos sentimientos, somos personas que tenemos familia, somos personas que nos desarrollamos igual que se desarrollan en otras latitudes, de manera tal que si se hacen las cosas bien, podemos derrocar. Si no, lamentablemente seguiremos con la tiranía genocida por muchos años más. Cambio. Bueno, te pido perdón otra vez. Lo que pasa es que, bueno, yo soy brutico, vamos a decirlo así, y no termino de entender como usted dijo, con la finalidad de derrocar, sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál sería el movimiento a dar, ¿no? O sea, ¿qué tendríamos que hacer como ciudadanos para que esto se diera? O sea, ¿cómo es eso de que no es solo marchar, sino que hay que ir a derrocar? ¿Con qué? ¿Cómo? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el escenario que usted se imagina mentalmente para esto? Cambio.
Mira, el escenario que yo me imagino es el escenario que se ha dado también en otros países, y yo lo he explicado mucho en programas de televisión, en mis artículos. Puse de ejemplo los países de la ex Unión Soviética, los países satélites, entre ellos Rumania, etcétera, donde cuando el pueblo se movilizó a la capital de esos países, ¿verdad?, y se decidieron a derrocar, lo hicieron. Tú dices, ¿cómo? Mira, cuando tú tienes en la calle 500,000 de personas, 1,000,000 de personas que quieren marchar, por ejemplo, un palacio presidencial, no hay manera de pararlo. Tomas el palacio presidencial. Quieren marchar al Congreso, tomas el Congreso. Quieren marchar a Fuerte Tiuna, tomamos Fuerte Tiuna. Van a haber muertos, va a haber represión, pero se puede hacer. Si lo han hecho en otros países, nosotros también lo podemos hacer. Y te repito, en los otros países también ha habido muertos. Ahí es donde yo digo que yo, cuando he propuesto estas ideas, siempre he sido muy claro y he dicho, si se puede dar y si se hace bien, derrocamos. Si no, no. Y lamentablemente, yo no veo en este momento todavía a una sociedad dispuesta a derrocar por diferentes variables. Pero se tiene que utilizar la elección del 20 de mayo, que es un mega fraude, como punto de quiebre para actuar, porque si no lo hacemos, no sé cuántos años más va a estar en el poder la tiranía genocida, Maduro, sus mafias, y cuántos años más vamos a seguir padeciendo este genocidio atroz que hoy en día está destruyendo a la población venezolana. Cambio. ¿No cree que Henry Falcón es un mandadero de la MUD y que lo están poniendo como cabeza de turco? Cambio. Pero bueno, si Henry Falcón, todos conocemos su historial y sabemos que es un traidor y sabemos que viene de las filas del chavismo y sabemos que es un corrupto, etcétera, etcétera. Es irrelevante si lo puso la MUD, si no lo puso la MUD. Hoy en Venezuela, hoy en día, no se deben discutir esas nimiedades. Hay que discutir es cómo y cuándo vamos a derrocar a la tiranía genocida. En eso es que deberíamos estar los venezolanos. No pendientes de Falcón, ni del pastor, ni del otro. El megafraude va a venir con o sin Falcón, con o sin Maduro, igual lo van a hacer. Y los 10 millones de votos. Ay, ¿qué vamos a hacer los venezolanos cuando Tibisay Lucena diga a la medianoche que Maduro sacó 10,5 millones de votos? Eso es lo que tenemos que discutir los venezolanos en este momento. ¿Qué vamos a hacer? Si no podemos evitar el megafraude, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando sea consumado? Cambio. ¿Y crees que haya algún líder en Venezuela que sea capaz de sacar a esa gente? Cambio. No, no lo creo. Por eso tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Tiene que ser demasiados movimientos que vengan de las entrañas de la sociedad, entre ellos universidades, academias, estudiantes, obreros, empresarios, etcétera. Y yo he propuesto en las últimas semanas que el clero venezolano, esa parte del clero venezolano que está enfrentado al Vaticano, por las circunstancias que ya yo expuse, que están enfrentados al Papa, que sean ellos los que, desde mi punto de vista, pueden lograr amalgamar a todos estos sectores de la sociedad a tomar las decisiones que se tengan que tomar, ya sea, como dicen algunos, huelga general indefinida, ya sea, como digo yo, una toma de Caracas, una paralización del país, etcétera, etcétera. Lo que tenemos que entender es que a partir del 20 de mayo, si nosotros no podemos evitar ese megafraude, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando Tibisay Lucena de esos números? Porque ellos van a sacar sus 10 millones y pico, va a ser reelecto este tirano mínimamente por 6 años más. He allí el verdadero quid del asunto, y ahí es donde tenemos que enfocar todo nuestro poder y todos nuestros argumentos, y tenemos que tratar de lograr conformar un Comando Nacional de la Resistencia, no un frente amplio, lleno y repleto de traidores, de los mismos de siempre, liderado por Borges, Capriles. No es eso. Ahora, ¿lo podemos lograr o no? Yo no sé, no soy brujo,
Hay gente trabajando en eso. Pero se nos van los días y el 20 de mayo está aquí rapidito. Cambio. Buenas noches, Roberto Carlos. Saludos. Gracias por aceptar la invitación a Venezuela.libre. Hipotético, esto es hipotético. Llegó el 20 y gana, pierde Eli Lejal, que se siente en Miraflores, y gana Henry Falcón. Una cara diferente para lavar a la parte internacional, porque aparentemente tienen invitados a la ONU X. ¿Qué debería ser entonces nosotros como resistencia, o nosotros los que estamos fuera de Venezuela, si esto llegase a ocurrir? Bueno, mira, ese escenario hipotético es muy lejano, pero vamos a suponer que sucediera. Sabemos igualmente que la elección fue fraudulenta, que fue una elección que fue manipulada. Entonces, obviamente, tampoco hay que aceptar a Falcón. No hay que aceptar a nadie que salga de ese mega fraude. Pero vuelvo a lo mismo. De nada nos va a servir decir que lo aceptamos o no, si no entendemos que hay que derrocar una tiranía genocida. Aquí ya no se debe hablar de más nada. Lo único que se debe hablar es de cuál es la estrategia para derrocar. En eso es que tenemos que enfocarnos. Lo repito, cambio. Buenas noches. Mira, hay mucha gente esperando como un milagro, que creen que va a llegar gente de los gringos y por la injerencia humanitaria, etcétera. ¿Qué hace falta para que la gente entienda que ese milagro no existe, que la injerencia humanitaria sí se da? Suele dar por consecuencia directa de la gente en la calle, por el caos, la toma de centros de poder de la tiranía y la desobediencia civil. O sea, ¿qué hace falta para que la gente entienda eso y no esté esperando soluciones mágicas? Bueno, la mayoría de las personas ya entienden que esta gente, que estos asesinos genocidas deben ser derrocados. El problema es que no tenemos una verdadera dirigencia de oposición y los factores de la sociedad civil que no están encochinados con la MUT, tampoco los vemos actuando. Y repito, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde están los empresarios? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los gremios, las academias? Son ellos los que tienen que unirse, como yo he dicho, y conformar un comando de la resistencia, un comando nacional de la resistencia, y tomar las medidas que se tengan que tomar para derrocar, y van a haber muertos y presos. Pero no hay manera de derrocarlos sin muertos, presos y sin torturados. Esa es la realidad. ¿Qué hacemos? Y la realidad es esa. Igualmente, muchos de los que estamos en el exilio vamos a estar en Venezuela en ese momento. Muchos vamos a estar allá. Y pasará lo que tenga que pasar, pero, repito, hay que organizar el derrocamiento de una tiranía genocida. Allí es donde tenemos que enfocarnos. Y sin un liderazgo político de oposición verdadero, es muy difícil. Y vuelvo a repetir que desde mi punto de vista, es más fácil que la iglesia se encargue de amalgamar ese frente, ese Comando Nacional de la Resistencia. Lo veo de esa manera. A lo mejor estoy equivocado, a lo mejor hay otras opciones, pero esas son las que yo presento como analista y como venezolano, que me duele mi país, que está siendo diezmado por una banda de criminales genocidas. Cambio. Hola, Roberto Carlos, muy buenas noches. Sabes que esa idea también la conversamos aquí con el doctor Diego Arria, que había que prestarle muchísima atención a la iglesia en Venezuela, que ellos tenían cierto poder. Ok, Roberto, entonces según lo que acabas de tú de comentar, se esperaría como una señal para que todo eso suceda. ¿Se sabría en el momento indicado? ¿Cambio? Es que ahí es donde yo voy. Si no se planifica, por darte un ejemplo, la paralización del país y la toma indefinida de Caracas, si no se puede planificar y si no se le puede poner fecha por diferentes razones, pues entonces tenemos que utilizar la fecha del 20 de mayo, el mega fraude electoral, para entonces actuar a partir de ese día. Porque
se utilizaría el megafraude como el punto de quiebre, de inflexión, el punto de no retorno definitivo para que todos actuemos. Los votoadictos, los abstencionistas, los de la resistencia, los radicales, los comeflores, etcétera, etcétera, etcétera. Es un día, repito, donde podemos utilizar el megafraude como punto de quiebre definitivo. ¿Lo lograremos? ¿Se hará? No lo sé. Sé que si lo logramos y el pueblo sale a la calle, sé que lo vamos a derrocar. No sé si irá a pasar. Cambio. Bueno, Roberto Carlos, tú estuviste en la reunión que hubo sobre la injerencia. ¿Cómo está eso? ¿Se han seguido reuniendo? ¿Se han seguido reuniendo? ¿Han ido a Washington? O sea, ¿cómo más o menos, si puedes decirlo, cómo está Cambio? Mira, la verdad es que ese movimiento ya tenía mucho tiempo trabajando. Eso está liderizado por Ana Mercedes Díaz. Y bueno, yo fui invitado porque comparto la visión de la injerencia humanitaria, con la diferencia de que la mayoría de las personas creen que la injerencia humanitaria se va a dar de un día para otro y que va a haber una intervención militar tipo cascos azules de la ONU. Yo difiero de esta idea porque yo creo que la injerencia humanitaria se daría en el caso de que el pueblo salga a la calle, como he dicho, se tome la capital, haya un caos, etcétera, etcétera. Ahí podría de repente haber una intervención militar internacional en el caso de que haya una represión y una masacre gigantesca, cosa que no veo posible porque los tiempos han cambiado y la situación interna de la Fuerza Armada venezolana, de los rangos bajos, de capitanes para abajo, que son la verdadera tropa, no saldrían a masacrar al pueblo, no lo harían, estoy seguro de eso. Obviamente habrían casos aislados, como lo vimos en las protestas del año pasado, donde algunos funcionarios sí disparaban y mataron muchos jóvenes que hoy en día son nuestros mártires libertarios, y lo vimos pues por todas las redes sociales. Pero una masacre como se hacía en los años 40, 50 no va a suceder en Venezuela. Cambio. Llega la ayuda, la injerencia humanitaria. Estamos preparados para dejar personas que tengan que sean de confianza, vamos a hablar a lo llano, que sean de confianza para dejarle a Venezuela en las condiciones que se encuentra, o tendríamos que formar definitivamente la Junta Cívico-Militar. Cambio. No, definitivamente lo de Venezuela pasa por una Junta Cívico-Militar temporal. No sé, algunas personas hablan de 6 meses, otros de 1 año, otros de 2 años. Yo creo que 1 año no bastaría, pero lamentablemente en el mundo actual globalizado tampoco las democracias del continente ni de Europa van a aceptar una junta cívico-militar por 1 año y pico, 2 años, 3 años. Eso no lo va a aceptar la comunidad internacional. Pero evidentemente lo de Venezuela después del derrocamiento pasa por una junta cívico-militar temporal en donde hay personas, venezolanos preparados y probos, tanto adentro como afuera del país, que podrían muy bien formar parte de esa junta temporal. Cambio. Bueno, aquí yo otra vez. Yo quería hacerle una preguntita. Y el ánimo de la pregunta es simplemente que nos abra un poco, vamos a ver, los ojos, ¿no? Y no bajo ningún concepto lo hago como ataque ni para con ninguna otra intención, sino simplemente tener algo más claro el panorama que usted plantea, incluso como dijo una de las chicas que acaba de preguntar hace nada, ¿no? O sea, no creen en la intervención militar, sino que hay que salir a la calle, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué teniendo tan claro el procedimiento de salida, de toma de Caracas y tal,
y luego vamos a por el Palacio de Miraflores y luego por el Fuerte Tiuna y aquí nos vamos a matar, pero lo vamos a lograr. ¿Cuál es el inconveniente tan grande que debe existir para que esto no se haya propuesto ya, o sea, no se haya hecho ya? Si tenemos todo claro y todo el mundo quiere, ¿qué pasa que no se mueve? ¿Cuál es la piedra de tranca de esa idea que usted tiene? Cambio. Bueno, es muy sencillo, yo no soy un líder político, y créeme que si yo estuviera en Venezuela y hubiera tenido la oportunidad de liderar al pueblo, esa gente ya no estaría en el poder. A lo mejor yo tampoco estaría vivo, a lo mejor tú tampoco estarías vivo, pero estoy seguro que los hubiéramos derrocado. Lamentablemente, sin una verdadera oposición y sin unos verdaderos líderes que estén dispuestos a dar su vida por su patria, por su país, evidentemente hemos llegado al punto donde estamos y no es fácil, ¿verdad?, que un pueblo que no tiene líderes verdaderos se pueda agrupar y pueda derrotar una tiranía genocida. Así de sencillo. Les repito, yo no soy líder, no soy político. Soy parte del exilio, parte de la resistencia. Siempre he colaborado de diferentes maneras, seguiré colaborando, pero yo no tengo el poder de convocatoria para llamar al pueblo a la calle ni paralizar la capital de Venezuela. Cuando ocurrió lo de la masacre del Junquito, Óscar Pérez pidió auxilio, pidió que lo fueran a apoyar. Fue un mensaje a través de las redes sociales y nadie salió. ¿Por qué razón habrían de salir ahora cuando no ni siquiera es un líder el que va a hacer ese llamado? Cambia. Estamos totalmente de acuerdo y por eso yo dije que yo no sé si el pueblo va a salir. No sé, yo no soy brujo, no soy pitonizo. A lo mejor nos sorprendemos y sale todo el pueblo, a lo mejor no sale nadie, no tengo la menor idea. Y con respecto a lo de Óscar Pérez, que fue una verdadera masacre, obviamente es muy difícil que una población desarmada hubiese ido a tratar de rescatarlo o intervenir cuando estaba rodeado de 500 efectivos militares y del SEBIN y etcétera, etcétera, etcétera. También. Roberto, ¿usted no cree que a los venezolanos en el exilio, llámese hoy día resistencia en el exilio, les ha hecho falta concretar el llamado? Porque es que yo veo que cada uno llama por su lado y cada uno tiene una propuesta. Sé que ha estado en reuniones con toda esa gente, no se ha planteado eso, porque los que están en Venezuela estoy segurísima que si escuchan a todos, aunque no sean líderes, pero son personalidades importantes, bueno, por lo menos lograríamos algo. ¿Qué opina al respecto? Cambio. Totalmente de acuerdo. Lamentablemente el exilio venezolano es, ¿cómo te explico? Pues bueno, es una puñalada trapera tras otra. Son miles de grupos, siempre echándose paja uno con el otro. Si uno hace un evento, entonces se lo quieren sabotear, el otro hace el evento, ese se lo quiere sabotear. Por eso yo muy poco en mis 10 años he intervenido públicamente en eventos. Y fíjate que en el evento de la injerencia humanitaria fui porque de verdad creo que es una propuesta viable, que además tiene el marco jurídico para que pueda ser efectiva. Pero muy poco me han visto a mí en estos 10 años en eventos públicos porque cuido mucho mi imagen y porque me he dado cuenta que lamentablemente aquí hay muchos caciques y pocos indios, cabrón. Saludos, muy buenas noches, canal de Venezuela.libre. Un gusto poder saludarles y acompañarles. Señor Roberto, muy buenas noches, un placer. Quisiera hacerle una pregunta. Bueno, como usted bien sabe, el tema Venezuela, la dirigencia y todo este asunto es algo que wow, ya lo hemos comentado, lo hemos dicho, ha sido ampliamente discutido porque evidentemente está lo que usted está comentando,
el saboteo que indudablemente creo que ha sido el gran protagonista durante tantos años dentro de la oposición venezolana, donde se generan conflictos, divisiones, no sé qué, e indudablemente pues donde hay división, mire, como dice aquel dicho de divide y vencerás, y lastimosamente pues el régimen ha capitalizado este tipo de cosas y no nos ha permitido a nosotros como oposición pues poder orientarnos, ¿no? El régimen con toda y sus cosas, bueno, siempre se proyectan en una misma línea. Mi pregunta es, tomando en cuenta de que está todas estas cosas y estas mañas y estas costumbres, porque se ha tornado como costumbre, ¿no? Esto durante tantos años. En su criterio, ¿quién sería él o los líderes de la oposición venezolana quien pudieran hacerle frente a esta situación? Y no le hablo de los líderes convencionales de la MU. Pudiera mencionarle, por ejemplo, al Partido 20 Venezuela, podría mencionarle a María Corina Machado, quien ha sido también altamente cuestionada, incluso por la gente de la Mesa de la Unidad, pues por ser una mujer que no se le ha quedado callado a nadie y que de una forma muy educada pues a cada quien en su sitio. Muchísimas gracias, cambio. Bueno, voy a repetir lo que dije al principio, y es que yo no veo en este momento a ningún grupo específico o a ningún personaje específico que tenga la capacidad de movilizar al pueblo para derrocar una tiranía genocida. Por eso vuelvo a repetir que desde mi punto de vista hay un sector de la iglesia venezolana que está muy clara de la situación, que de hecho se ha enfrentado al Papa, se ha enfrentado al Vaticano, y creo que ellos tienen la capacidad para movilizar y para amalgamar a todos los sectores de la sociedad para hacer el llamado que se tenga que hacer, sea lo que sea. Ese es mi punto de vista, y de verdad que no creo que en este momento ni un grupo en particular, ni una persona en particular tenga la capacidad de levantar a todo el pueblo. Cambio. Preguntita rápido. Mucho se ha hablado de la injerencia humanitaria. De hecho, es lo que, en cuanto a intervención, lo que más suena es la injerencia humanitaria. Y entiendo muy bien el concepto de injerencia humanitaria como lo proponen la mayoría de la gente que lo ha puesto en la palestra. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Pasado el tiempo, si realmente una injerencia humanitaria no pasa, ¿no deberíamos, en vez de injerencia humanitaria, pedir la toma militar de Venezuela? Y la injerencia humanitaria es un proceso que se da después de la toma, algo natural, como cuando los países han sido invadidos y obviamente más atrás vienen las ambulancias, la comida, etcétera, etcétera. Cambio. Por supuesto, totalmente de acuerdo, y por eso es que para mí es tan importante la fecha del megafraude, porque ese es el último día que yo veo que puede ser utilizado como punto de quiebre para levantar al país y hacer lo que se tenga que hacer. Después de ese día no vamos a tener más puntos de quiebre. Ya se trataría de una verdadera organización de resistencia armada, ya sea con ayuda del extranjero o no, para derrocar a la tiranía genocida a fuego, a plomo, sangre, sudor y lágrimas. Así de sencillo. Por eso es que repito que para mí el megafraude, ese día que ahora es el 20 de mayo, es la última oportunidad que tenemos los venezolanos por mucho tiempo para poder actuar todos al mismo tiempo, valga la redundancia, y sobre todo sabemos que contamos hoy en día con todo el apoyo internacional necesario para que se actúe de la manera que se tenga que actuar, dependiendo de cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Carlos. Roberto, ¿y tú no crees que esa oportunidad de que la Iglesia pudiera hacer ese llamado en aquel momento de aquel diálogo donde estuvo el Vaticano, donde estuvieron los representantes, donde
causó mucho furor, ¿no? Porque se pensó que eso podría traer algo positivo, puesto que la Iglesia Católica ha sido tan influyente a través de la historia en muchísimos procesos, y mira, se pensó que se podría lograr algo convincente para el país. ¿Tú no consideras que ese tuvo que haber sido el momento pues para decidir, mira, el diálogo no nos condujo a ningún lado, las medidas que podemos tomar son estas, pero eso ni siquiera se asomó, ni siquiera nada? ¿Por qué pensar que en el ahora la Iglesia sí asumiría una postura como esta, a cambio? Bueno, porque una cosa es el Vaticano, otra cosa es el clero venezolano, que como te dije y he expresado aquí ya en varias oportunidades, hay un sector de la Iglesia venezolana que está enfrentado al Vaticano, porque ven a un papa izquierdoso, ven a un papa acomodaticio, ven a un papa que se ha olvidado de Venezuela, y bueno, sencillamente hay curas, hay sacerdotes, hay monseñores, hay obispos, etcétera, que son parte del pueblo, que de verdad les duele lo que está sucediendo en Venezuela, y que sencillamente, como yo lo digo, creo que tienen una responsabilidad que va más allá de la parte física y carnal, tienen una responsabilidad espiritual para un pueblo que está siendo asesinado por un genocidio en pleno siglo XXI en el corazón del continente americano, algo que parece imposible de creer. Cambio. Otra preguntita, si sabemos que el fraude iba a ser el 22 de abril y ahora es el 22 de mayo, ¿por qué esperar del 22 de abril al 22 de mayo si sabemos que el fraude va a ser igual? Es decir, ¿por qué esperar a ese día como día de arranque de todo? Es mi pregunta. Si sabemos que el fraude lo hagan hoy, mañana, porque en abril puede decir, bueno, ya no lo vamos a hacer el 22 de mayo, ahora va a ser en octubre. Entonces siempre estamos rodando la arruga en el tiempo. Cambia. Totalmente de acuerdo, y es lo que yo siempre he dicho. Lamentablemente, como no tenemos una verdadera oposición, como tenemos un pueblo que está todo desperdigado, no tienen verdaderos líderes que los puedan guiar, entonces lamentablemente siempre se trata de utilizar puntos de quiebre, que son los momentos en que nos unimos todos, y repito, se une el comeflor, el abstencionista, el voto adicto, el exilio, los radicales, etcétera, etcétera. Ojalá hubiéramos actuado hace años y no tenemos siempre que estar tratando de hacer tanto análisis y de decir ahora, bueno, ojalá podamos hacer esto, ojalá venga el megafraude y el pueblo se levante, ojalá tomemos Caracas. No, ojalá no fuera así. Lamentablemente la situación es otra, y te repito, no veo cómo vamos a actuar antes del megafraude si no tenemos a los líderes adecuados para liderar un derrocamiento de una tiranía genocida. Entonces, sencillamente, se utiliza el megafraude como punto de quiebre. Ahora, ¿irá a actuar el pueblo? ¿Se irá a movilizar? No sé, no tengo la menor idea porque, repito, no soy brujo ni pitonizo. Hago análisis, propongo ideas, las debato, etcétera, etcétera, como hacen muchos otros venezolanos, tanto en Venezuela como en el exilio y en cualquier lugar del mundo. Cambio. Buenas noches, señor Roberto. ¿Usted cree que hay militares todavía que están opuestos a ese régimen? Porque si lo están, ¿por qué ellos no actuaron en la masacre de Oscar Pérez y tuvieron la oportunidad de actuar en ese momento? Carmen. Mira, la mayoría de los militares venezolanos, la mayoría son cobardes. Nunca han estado de verdad en guerra, son militares de cabaret, militares de prostitutas, de whisky, de dominó, de corrupción, etcétera. Obviamente que hay un sector todavía, digamos, patriota, y es un sector que si el pueblo se lanza a la calle decididamente a derrocar, repito, no a marchar con pitos y bailoterapia, sino a derrocar de verdad, ese sector obviamente va a actuar en favor de la mayoría del país, y el sector mayoritario que es corrupto, que es
el que no es corrupto por lo menos se ha hecho el pendejo y no ha querido actuar y XXX, etcétera, también se va a poner del lado del pueblo, porque eso lo ha demostrado la historia de la humanidad. Si no fuese así, ningún tirano, ningún dictador hubiera sido derrocado, porque los pueblos no pueden derrocar a los tiranos, los pueblos se movilizan, y a los tiranos y a los dictadores los derroca la Fuerza Armada, la propia Fuerza Armada, que horas antes los estaba apoyando, pero debido al cambio de circunstancias y para salvar sus propios pellejos, derrocan al tirano o al dictador. Pero para eso tiene que haber un pueblo movilizado dispuesto a derrocar, como ya dije anteriormente. ¿Qué significa eso? Bueno, significa, ¿estamos dispuestos a marchar a Miraflores y tomar Miraflores? Sí. ¿Contra plomo? Sí. ¿Van a haber muertos? Sí. ¿Cuántos somos? ¿Medio millón? ¿1 millón? Vamos a echarle bola, vamos todos pues. Y lo hacemos y tomamos el Palacio Presidencial. Y Fuerte Tiuna y el Congreso y lo que haya que hacer. Pero no vamos a salir de esto ni con marchas de horarios, ni bailoterapia, ni sin sangre, ni sin muertos, ni sin presos y torturados. O sea, la realidad. Suena feo, pero es la realidad. Cambio. Olivares, yo le voy a hacer una pregunta fea. Primero voy a hacer un pequeño desarrollo en base a lo que usted ha dicho, que he estado tomando nota, y luego le voy a hacer la pregunta realmente que son difíciles de preguntar, ¿no? Y en su intervención le he escuchado varias veces decir, de repente, quizás, no sé si se dará, no soy pitonizo. Luego ha dicho categóricamente que aquí coincide con muchas de las personas que han venido aquí al conversatorio, y dice que no hay líderes que puedan movilizar al país en masa, y si los hay están bastante escondidos porque nadie los conoce. Luego dice que la comunidad internacional debería actuar si hay muchos muertos, o sea que va a haber muchos muertos en esta movilización, y que para que esa movilización se produzca debe haber un líder. Al no haberlo es bastante factible que no haya tal movilización. Y habla usted de que los pueblos de todo el mundo han salido cuando han salido de las dictaduras es porque ha habido este movimiento. Yo quiero preguntarle si, como ha pasado en algunos casos donde las dictaduras no tienen 20 años como la nuestra, sino 50, 60 y 70 y 100 años, o sea, porque hay reinados que han sido tiránicos por muchos años, ¿no? Llegando casi a la centena. ¿No será que nosotros entramos en aquel episodio donde ya no hay opción, donde nosotros estamos totalmente dominados? Eso no es factible, no entra dentro de su análisis. No podría ser que nosotros estamos soñando en que nosotros podemos, así como los muderos sueñan con que ellos un día electoral van a sacar al régimen. No cabe dentro de la posibilidad de eso, que ya ellos hayan controlado todas y cada una de las variables necesarias para que se produzca un derroque, y al no estar presentes ya sea imposible que sea hecho este derroque por nuestra fuerza. Cambio. Sí, por supuesto, y uno siempre guarda la esperanza, que es lo último que se pierde, y sería muy duro aceptar esa realidad para todos los venezolanos, pero obviamente esa es una variable que también entra en todos los análisis. Uno no la menciona porque uno siempre trata de darle esperanza sobre todo a los venezolanos que todavía están adentro, que están sufriendo tanto y que no se pueden ir porque no todo el mundo se puede ir. Pero lamentablemente sí, tu visión es correcta, y yo ruego a Dios que no sea así, porque de verdad que imaginarnos a esta gente en el poder por 30, 40, 50 años más es algo atroz, ¿no? Y bueno, espero que eso no sea así, pero es una variable que hay que considerar también. Cambio. Desde el punto de vista como politólogo, ¿qué opinas de los candidatos de Colombia? Que son las elecciones este mes, creo. ¿Qué opinas de Petro, Timochenko, no sé, de la jauría que hay allí? Porque aparentemente lo que hay es una jauría. Y en base a eso, después que me digas eso, porque es que esa pregunta viene a colación, porque hoy me estaban comentando que una de las razones, entre comillas, la verdad es que ya uno no sabe,
por lo cual a lo mejor habían pospuesto las elecciones, era justamente por las elecciones colombianas que se espera una segunda vuelta. Desde el punto de vista como politólogo, ¿crees que eso pudiera haber sido afectado el cambio de fecha en Venezuela? ¿Y qué opinas realmente de estos candidatos que están luchando por la presidencia de Colombia? Cambio. Bueno, el cambio del 22 de abril al 20 de mayo no tuvo en realidad que ver con la situación de Colombia, sino con las negociaciones. Fíjate que Capriles y Rosales y Márquez y Stalin González, etcétera, se reunieron con Jorge Rodríguez hace unos días. Y bueno, la tiranía va a hacer lo imposible para que la MUD ponga un candidato. Sencillamente necesitaban más tiempo para negociar. ¿Será así, no será así? Bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Ahora, con respecto a lo de Colombia, fíjate, lo de Colombia viene muy marcado desde el plebiscito, donde Santos pierde, y le dijeron que la mayoría de los colombianos no estaba de acuerdo con firmar un acuerdo de paz con la FARC. Y Santos se burla de la voluntad popular del pueblo colombiano y a través de un Congreso que controla, aprobó de todas maneras un tratado que ha sido criticado hasta por la ONU y que ha sido criticado por la mayoría de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Obviamente también criticado por el propio pueblo colombiano, que ya había votado en contra de ese acuerdo con la FARC. Ahora, de los candidatos, obviamente Petro es el político de izquierda guerrillero con más experiencia de los que están en la palestra pública, va liderando en las encuestas. Que gane o no la presidencia de Colombia es muy difícil de decir ahorita. Vamos a ver cuál va a ser el candidato de Álvaro Uribe, que si no me equivoco ahorita en una semana, el 11 de marzo, si no me equivoco, creo que son las primarias de ellos, a ver quién queda por el partido de Uribe, que obviamente se enfrentaría al candidato de Santos y se enfrentaría a Petro y se enfrentaría al líder de la FARC. Así que bueno, lo de Colombia es bastante preocupante porque de ganar Petro la presidencia, ya sabemos lo que le viene a nuestros hermanos colombianos, y siendo nosotros positivos y prediciendo que vamos a derrocar este año a la tiranía genocida, no nos conviene ahora tener un vecino, ¿verdad?, que vaya a implementar un sistema totalitario como el que hoy impera en Venezuela. Pero bueno, eso hay que esperar, pero en definitiva el aplazamiento de casi un mes del megafraude electoral en Venezuela no fue por una decisión externa geopolítica, sino más bien una decisión doméstica interna, porque están tratando de convencer a algún factor de la MUD a que se lance al ruedo junto con Henry Falcón, etcétera. Cambio. Roberto, por acá le tengo una pregunta que nos hacen vía Telegram. ¿Alguna propuesta para que la Iglesia se incorpore al llamado de paro nacional? Cambio. Bueno, fíjate, yo soy la única persona que está proponiendo eso. No he visto a más nadie ni escribiendo artículos, ni en televisión, ni en las redes sociales, proponiendo a la Iglesia como el gran catalizador de un comando nacional de la resistencia. Igual como yo fui el primero de los periodistas venezolanos, o bueno, no solo de los periodistas, uno de los primeros venezolanos que hablé hace mucho más de un año muy claro del genocidio venezolano y expliqué por qué había un genocidio. Hice un artículo sobre eso que está todavía en mi Twitter. De verdad, yo veo con mucha preocupación, y lo repito, que no veo un verdadero movimiento amalgamado para actuar. Y por eso repito que no debemos desaprovechar el megafraude el 20 de mayo como punto de quiebre.
Pero imagínate, que se vaya a dar o no se vaya a dar, eso escapa de mis manos. Y no me quiero pasar de nuevo por el escenario de nuestro amigo Rafucho, que ha intervenido hoy con muy buenas preguntas, donde él dice que a lo mejor nos estamos engañando y ya Venezuela está perdida y tenemos que calarnos una tiranía genocida por 30, 40, 50 años más. Ojalá que no sea así. Pero con respecto a lo de la iglesia, yo soy la única persona que hasta ahora en público está llamándolos a ellos a actuar, sobre todo a ese sector que está enfrentado al Vaticano. Cambio. Con respecto a la pregunta esta que le hicieron de la incorporación de la iglesia, yo sé que usted está haciendo esa propuesta, pero yo no quisiera que se fuera solamente en un tuit, sino que nosotros montemos una campaña conjuntamente con usted, porque usted tiene muchísimos seguidores, y con pancartas y demás, por todas las redes, por todas nuestras ventanitas de información, que ya tenemos unas cuantas, de Venezuela.libre, como es YouTube, Telegram, Instagram, y el Twitter, en Facebook. Y invitemos a los feligreses a que cuando vayan a misa se paren y hablen sin miedo, porque eso no es una falta de respeto a Dios, más que todo es una petición. Necesitamos también apoyo divino porque estamos luchando contra esos malvados. Y que la iglesia haga un llamado a un paro nacional, pero para eso tenemos que tener una organización y una fe, que yo propongo que usted conduzca eso. Cambio. Mira, no es fácil porque, te repito, yo no soy líder político. Yo soy un venezolano que vive en el exilio, soy un periodista y bueno, también politólogo, que sencillamente tengo muchos años colaborando con la verdadera resistencia de diferentes maneras, de muchas maneras. Pero yo no tengo el liderazgo para poder hacer un llamado de ese calibre. Ahora, en mis redes sociales están mis clips de video, están mis artículos, están los enlaces de mis últimas entrevistas, la semana pasada en el programa Patricia Poleo, donde públicamente por primera vez le hice un llamado a la iglesia. Entonces, bueno, las personas que quieran utilizar mi material audiovisual, pues bienvenidos sean. Ahí están mis clips, ahí están enlaces de entrevistas, artículos, etcétera. Pero yo no tengo la capacidad ni el liderazgo para hacer un llamado de esa naturaleza. Cambio. Roberto, una última preguntita, ¿vale? Y yo sé que tú no eres muy de la tesis de la intervención, incluso ya lo has comentado varias veces, ¿no? Pero paseándonos otra vez por escenarios de variables existentes, no de suposiciones mías, ¿no? Sino variables existentes, como por ejemplo que nuestro gobierno régimen se ha vuelto un activo extremadamente tóxico a nivel hemisférico, porque ya no hablamos ni siquiera de regional, hablamos de hemisférico. Las acciones del régimen nuestro afectan o afectarán grandemente a los Estados Unidos sí o sí, a Canadá sí o sí. Al resto de países latinoamericanos, como no tienen una política a largo plazo, pues pareciera que no les importa que se estén generando condiciones extremas de Hezbollah dentro del suelo venezolano y que de ahí salgan células como están saliendo hacia Brasil, hacia Uruguay, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema de la gente que sí le importa, que sea Estados Unidos, y como lo dice Pitt en su informe al Congreso sobre la seguridad nacional y el aumento de presupuesto que están pidiendo por el problema que tienen en la frontera sur, o sea, Latinoamérica, no sería factible que ya para ellos no le importemos como pueblo, sino como problema región. O sea, el otro día leí un artículo de New York Times que hablaba de la posible entrada de la izquierda radical en México y también la de Colombia, que está todavía sobre la mesa. Entonces, bueno, que se volvía un eje demasiado pesado para los Estados Unidos. Arria nos dijo el otro día que él veía la posibilidad de una intervención justo antes, o sea, en los meses anteriores a las elecciones, a la definición de Colombia. ¿Tú no crees que eso sea lo suficientemente pesado como para que ya no haya ningún tipo de obstáculo para que ellos se vean obligatoriamente forzados a entrar en el país muy al margen
de la situación de nosotros, los muertos de hambre venezolanos del pueblo, pues, de lo que somos nosotros. Pues. Cambio. Mira, de verdad, yo de los Estados Unidos y de su política internacional no espero mucho. No esperaba mucho de Obama, que para mí ha sido uno de los peores presidentes desde el punto de vista internacional que ha tenido los Estados Unidos. De Trump espero un poquito más, pero no pierdo el sueño con eso tampoco. Creo que desde el punto de vista como un peligro hemisférico, eso es algo que está más que comprobado desde hace muchos años, porque Venezuela hoy en día no solo está financiando grupos islámicos extremos como el Hezbollah, que lo mencionaste, hay muchos otros grupos, igualmente pasaportes, armas, etcétera, a la guerrilla colombiana, le da uranio a Irán para que lo enriquezca y cree su bomba nuclear, atómica, etcétera. El problema de Venezuela es un problema hemisférico desde hace muchos años. Lo que pasa es que por alguna razón los Estados Unidos normalmente actúan después que les dan el coñazo. No actúan antes, sino que después que pasan las cosas es que los Estados Unidos actúan. Entonces, de que se pueda dar al margen de la situación interna de Venezuela ya como tú muy bien lo explicaste, un evento militar internacional liderado por los Estados Unidos es muy factible, pero te repito, la situación desde el punto de vista de seguridad nacional de los Estados Unidos con respecto a Venezuela no es nueva, tiene muchos años. Yo he estado en reuniones en el Comando Sur, donde he presenciado a militares venezolanos, algunos activos, otros retirados, entregando pruebas de todo tipo desde hace años en el Comando Sur, y pruebas desde el uranio que se le envía a Irán hasta pruebas del financiamiento a estos grupos islámicos extremistas, y los Estados Unidos no terminan de actuar, de manera tal que no sé, ojalá se pudiera dar, pero te lo repito, no pierdo el sueño con eso, pues. Cambio. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Apoya usted los campamentos para refugiados en Colombia y otros países? Cambio. Mira, hay mucha gente que dice que esos campamentos son un aliviadero, que lo que hacen es que más bien invitan al venezolano a irse y a no luchar por su país, que se prestan a mafias, trata de blancas, etcétera, drogas, etcétera, etcétera. Hay una realidad que no podemos obviar, y es que por la frontera de Colombia y de Brasil todos los días pasan cientos y cientos de venezolanos, la mayoría de ellos gente humilde, que lo único que llevan encima es un bolso, una maleta, etcétera. Muchos niños, ancianos, mujeres. Que yo esté de acuerdo con los campos humanitarios o no es irrelevante. Estamos hablando de una situación que existe y que es una situación que debe ser obviamente manejada desde el punto de vista desde los derechos humanos, y el derecho internacional. Hay un campamento en Brasil oficial, digamos. Hay otros semicampamentos entre Colombia y Brasil. Y esa es una realidad palpable que está allí, no es cuestión de estar de acuerdo o no, es cuestión de que esa gente, de que esos seres humanos, de que esos hermanos venezolanos, todos los días cruzan la frontera y necesitan algún tipo de ayuda. Y si esos campamentos humanitarios temporalmente le pueden ofrecer una cama, donde bañarse, donde comer, bueno, bienvenidos sean entonces. Cambio. Bueno, 3 preguntitas más, por favor. Y estamos entonces listos. ¿Piensas que deberían sumarse? O sea, lo ideal no sería que estuviesen todas las iglesias, todos los cultos que hay, evangélicos,
testigos de Jehová, todos ellos con su feligresía, se unieran entre todos. ¿Crees que hubiese una posibilidad de eso? Porque en la parte católica pueden haber algunos sacerdotes de diferente estatus que hayan podido expresarse, pero en su mayoría, sobre todo los de altos rangos, por decirlo de alguna manera, me refiero a obispos, monseñores, ellos, salvo alguno que otro, que ha expresado algo, el resto más bien se han mantenido medio silenciosos. Quizás los sacerdotes, los padres de parroquia, a lo mejor en su parroquia se expresan más abiertamente, pero para muestra un botón, el mismo padre Palmar se le criticó mucho porque hubo mucha gente criticándolo porque él estaba exigiendo una respuesta al cardenal y a muchos obispos. El pobre de Castillo Lara, sabemos la cantidad de palos que llevó por mismo dentro de la iglesia porque no permitían, digamos, rebelarse. ¿Cómo lograr? O sea, ¿has tenido alguna respuesta por parte de la iglesia o por lo menos un dato por ahí de que te pudiera decir, bueno, sí, están encaminados y si quieren y si se van a proponer hacer eso, cambio? Bueno, lo primero que debemos recordar es que la iglesia es una institución milenaria que tiene 2000 y pico de años, que siempre ha superado cualquier escollo que se le ha presentado, al margen de la opinión que cada quien pueda tener de la iglesia católica. Repito, es una de las instituciones más poderosas del mundo, y cuando la iglesia católica se ha decidido a tumbar, a derrocar a un tirano, lo ha logrado. ¿Estamos claros en eso? El mejor ejemplo fue Juan Pablo II, que fue el artífice del colapso del comunismo soviético junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Un triunvirato fenomenal del Papa Juan Pablo II con Ronald Reagan y Margaret Thatcher para propiciar un desenlace importante y sobre todo en la geopolítica mundial con el colapso de la Unión Soviética y después la caída del muro de Berlín, etcétera. Juan Pablo II, su Polonia natal la visitó, si no me equivoco, 7 u 8 veces, y ya cuando fue al último viaje ya la tiranía polaca estaba casi totalmente derrumbada. Entonces, bueno, la iglesia para mí es fundamental, y el trabajo de la iglesia va más allá, repito, más allá de lo físico y más allá de lo carnal, es un trabajo también espiritual, y la lucha en Venezuela es una lucha de civilización contra barbarie. Esa es la realidad. O son ellos o nosotros. Nos están exterminando poco a poco. Si no nos levantamos, lamentablemente nos volvemos a pasear por ese escenario tan negativo de pensar que ellos ganaron y que tendremos una tiranía genocida por 30, 40, 50 años más. Hasta ahora no he tenido ningún contacto directo con el clero venezolano, pero lo voy a propiciar en los próximos días, Cambio. Bueno, Roberto, ojalá que tengas mejor resultado, ¿no? Porque realmente te voy a contar algo. En el año 2014, un grupo que estábamos tanto en la calle como en las redes, nos pusimos a llamar a esos señores, a los curas, también con ese entusiasmo y esa credibilidad que te veo aquí en tu narración, en tu expresión, porque como bien lo dices, esta gente es la que mueve la sociedad, la que tiene liderazgo, la que va moviendo las comunidades. Y en el 2014 les hicimos un llamado bastante fuerte por las redes. Y lamentablemente, Roberto, la respuesta fue muy negativa, incluyendo insultos y demás. Y en la calle, peor todavía que lo veíamos, que la conferencia episcopal les prohibía
a los curas acercarse, ni siquiera ir a donde estaban las protestas. Entonces, mira, Roberto, creo que los Castro hicieron un trabajo bastante arduo, no solamente con la sociedad, con la parte militar, sino también con la parte de la iglesia. No hay un sector que el engendro de Chávez haya atacado más desde que llegó al gobierno en el 98 que la iglesia. Los colegios católicos, las monjas, los curas, todo. Eso fue horroroso. Yo creo que el que ha seguido esta historia lo ha visto. Sin embargo, muchos curas se fueron igual que la MUD, igualito que la MUD, los infiltraron y se fueron con esta gente, los excomulgaron y prefirieron seguir detrás del engendro de Chávez. Negocios, edificaciones hechas por este narcorrégimen, por medio de esos curas católicos. Ojo, soy católica. Ok, entonces están infiltrados también, Roberto. Ojalá, te lo repito, a lo mejor como tú tienes voz, eres un periodista, puedes calar más allá, quizás, pero yo te lo voy a decir sinceramente. Si hay una cosa infiltrada y envenenada, lamentablemente han sido los curas en Venezuela. Cambio. Bueno, totalmente de acuerdo con tu apreciación y bueno, se intentará hacerlo y bueno, creo que como lo dije ahorita, esto ya es una cuestión de civilización contra barbarie, ellos o nosotros, y cuando nos están exterminando a todos, incluye también a los curas, incluye a los obreros, a los empresarios, a las amas de casa, a los estudiantes, a todo el mundo. Esa es la realidad. Así que bueno, vamos a ver si se puede lograr algo con este sector de la iglesia que está enfrentado al Papa Francisco por muy buenas razones. Cambio, una última pregunta, por favor. Cambio. Hola Roberto, otra vez yo. Mira, es porque de verdad quisiera escuchar tu opinión, o cuál es tu opinión del por qué Estados Unidos no actuaría. ¿Simplemente es por una intuición política tuya o porque desconfías del statement, o sea, de todo lo que es el ¿cómo se llama? El estado profundo, el deep state, de americanos? Porque yo sí entiendo, por ejemplo, que a nosotros tenemos un paralelismo bastante interesante con el caso de Panamá, aunque muchos no les guste, ¿no? Y es que Estados Unidos sintió amenazado de frente su interés en Panamá, que era el canal, evidentemente. Dijo, bueno, si el loco este se propone hacer alguna estupidez en el canal, pues vamos a pasarlo muy mal por toda la importancia que el canal tiene, ¿no? Y hasta ahí llegó el amigo. Yo pienso que los países son circunstanciales en todo el sentido de la palabra. O sea, un país con un gobierno es diametralmente opuesto a al mismo país con un distinto gobierno. Y creo que estamos viendo justo eso, ¿no? Tenemos en la Casa Blanca un tipo que parece ser muy peleón y que ha hecho cosas que no había hecho ninguno de hace varias décadas. Por ejemplo, matar 200 rusos. Y eso tú sabes que acaba de pasar en Siria, en uno de los ataques de la coalición. Se volaron a un montón de rebeldes y a 200 mercenarios rusos. Y fueron tan evidentes la matazón y tan importante en todo lo que podía hacer que la misma Casa Blanca le extendió la mano al Pentágono para que pudiera bajarle tensión y les dijo que ellos estaban seguros que el Pentágono no sabía que esos rusos estaban ahí, que Kremlin no sabía que los rusos estaban ahí. Por lo tanto, vemos realmente una actitud de política exterior muy, muy distinta a lo que ha habido en las últimas legislaciones las últimas administraciones de los Estados Unidos. ¿Tú estás pensando que eso no va a pasar? ¿Por qué razón? O sea, ¿cuál es esa idea que tú tienes dentro que te dice yo creo que no va a pasar? Y perdona la insistencia. Gracias, cambio. Muy buenas siempre tus preguntas, Rafucho, te felicito. Muy buenas preguntas que haces. Fíjate, una intervención
militar en Venezuela de los Estados Unidos es algo que lamentablemente la región no va a permitir, y se lo han dicho muy claro a Trump, y se lo han dicho a Rex Tillerson, el secretario de Estado, a la embajadora en la ONU Nikki Haley, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil que la administración de Trump unilateralmente y a lo arrecho, digamos, intervenga en Venezuela sabiendo que tiene a todos los países de la región en contra. Obviamente, repito lo que dije hace rato, desde el punto de vista geopolítico, Venezuela es una amenaza no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Fíjate que hay un convenio que se firmó hace unos meses entre Rusia y Venezuela, en donde abre la posibilidad de tener fragatas rusas, fragatas de guerra, en puertos venezolanos. Y Rex Tillerson lo dijo muy claro en el viaje que hizo hace poco a Latinoamérica, donde habló de la injerencia de Rusia y de China en los asuntos latinoamericanos que ellos, supuestamente, no estaban dispuestos a tolerar. Y fíjate, hay algo que es muy sencillo. ¿Qué ha pasado con la doctrina Monroe? ¿Qué ha pasado con la doctrina Betancourt? Porque la doctrina Monroe es América para los americanos, y América es todo el continente. Estados Unidos ha abandonado en las últimas décadas esa doctrina, y Obama fue la tapa del frasco. Con ya antes de irse restablecer relaciones con la tiranía genocida de los Castro, cuando lo vimos riéndose con Raúl Castro y los jefes de la FARC en un juego de béisbol tomándose una cerveza. O sea, una de las mejores imágenes que pueden resumir a nivel internacional la catástrofe mundial que fue Obama como presidente de los Estados Unidos. Ahora, la doctrina Betancourt es muy sencilla y está ahí redactada en la OEA en lo que es la Carta Democrática. Pero ¿qué pasa? Que los países, por diferentes intereses, no terminan de actuar. Mira, es para que mínimamente ya todos los países del continente hubieran sacado a sus embajadores y hubieran roto relaciones diplomáticas con Venezuela. Mínimamente ese gesto, y ni siquiera eso han hecho, ¿entiendes? Entonces, bueno, te repito, yo veo muy difícil esta intervención de los Estados Unidos, a menos que haya una situación catastrófica de calle, con miles y miles de venezolanos en la calle siendo masacrados, lo cual tampoco creo que va a suceder. A eso me refiero. Bueno, cambio y fuera. Una última pregunta y listo, pues, cambio. Bueno, como nadie apretó, voy a apretar entonces yo con la última pregunta. Roberto, ¿qué te hace pensar o de qué punto de vista partes tú para creer que María Corina y Ledesma son diferentes a lo que es la MUD, tomando en cuenta que ellos eran igual o son MUD? ¿Qué te hace pensar a ti que ellos son diferentes? ¿O es una estrategia tuya para llevarlos a la palestra? Y discúlpame que sea tan sincera. Cambio, gracias. No, fíjate, yo nunca había apoyado a María Corina ni a Ledesma. Obviamente son diferentes a la MUD. Creo que fueron muy guabinosos. Creo que a última hora hicieron un mea culpa, ya era muy tardío. Creo que son líderes para democracias, no son líderes para estas líderes de tiranías genocidas. Creo que hablan mucho y al final no proponen nada concreto, etcétera. Pero obviamente no son igual que los integrantes de la MUD, porque aunque yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que diga María Corina Ledesma, tampoco lo voy a comparar con un eunuco castrado como Enrique Capriles o como un vendido traidor como Manuel Rosales. Obviamente no están al mismo nivel, pero tampoco están a la altura del compromiso que requiere derrocar una tiranía genocida. Esa es la realidad. Y yo no apoyo a nadie, no tengo afiliación política y no la tendré hasta que derroquemos a estos tiranos y yo regrese a Venezuela y bueno, funde mi propio partido y haga mi carrera política en una nueva Venezuela donde de verdad podamos ser
pluralistas y donde las personas capacitadas e inteligentes sean reconocidas y puedan aportar a crear una verdadera sociedad civilizada para entrar de lleno en el siglo XXI. Así que bueno, me despido. Fue un placer conversar con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Y a los que me escuchan desde Venezuela, lo único que les puedo decir es que no pierdan la fe, pero tampoco se engañen. No se engañen y lamentablemente pásense por todos los escenarios, hasta por los escenarios más negativos, porque a veces la vida no es como queremos y tenemos que enfrentar situaciones difíciles y muy dolorosas. Así que bueno, buenas noches y que Dios me los bendiga a todos. Cambio. Muchísimas gracias, Roberto Carlos. Antes de que te retires, por acá me están preguntando que si no tienes algún blog o algo donde poder leer todo los escritos que hagas, cambios. Mira, en realidad mi blog ya yo no lo uso desde hace muchos años porque me manejo es por Twitter, pero el que se mete en mi Twitter puede empezar a ver todo el TL del Twitter y ahí están, imagínate, desde hace muchos años para acá mis intervenciones en televisión, ahí están mis escritos, ahí están, bueno, todo lo que es mi visión, no solo desde el punto de vista político, sino también mi visión como venezolano del exilio. Cambio. Bien, muchísimas gracias. No quería dejar pasar esa pregunta que me había preguntado este usuario. Por supuesto, muchísimas gracias por haber venido al canal. Sé que el otro día surgió algo y te agradecemos enormemente que hayas podido ajustar la agenda para poder venir hoy. Infinitas gracias y como siempre te volveremos a invitar y podemos a ver si haces un tiempito para acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, a todos los usuarios que nos han acompañado, tanto por acá por Celo como por Periscope. A todos, infinitas gracias por acompañar siempre a Venezuela.libre. Muy buenas noches. Cambio. Muchísimas gracias, Roberto Carlos, si estás por allí. 1.000.000 de gracias por habernos acompañado en el aniversario que terminó el día de ayer, pero igual habernos aceptado compartir con nosotros. Nuevamente gracias y buenas noches a todos los que estuvieron presentes en el canal y en el Periscope también.